La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias, la de lo que aún no has vivido y la de lo que ya no vas a poder vivir. El momento justo de la acción es tan confuso, tan resbaladizo y tan efímero que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor. Rosa Montero, en un texto precioso, una novela breve, relativamente preciosa, íntima, poderosa, divertida, clara, bien escrita, con mucho talento, que se llama La carne y que arranca con esta génesis espléndida, absolutamente espiritual, que nos viene muy bien para analizar los niveles de lectura. Y a mí, justo particularmente a mí, estas novelas me gustan mucho, donde la historia es muy clara, donde la anécdota no te da para perderte, porque es, bueno, no obvia, pero es muy, muy clara lo que está pasando, qué les está pasando a los personajes, cómo se relacionan, y a partir de eso las reflexiones, o cómo arranca esta novela incluso, con este sesgo poético, con este sesgo mítico espiritual. Es un camino espiritual el de la vida de esta mujer, en este caso es una protagonista, y la historia es muy sencilla, una mujer que va a cumplir 60 años y que se le viene la vida encima, esta vida donde está como primer elemento para abordarla y para moverla en términos de la producción y las ganancias que generamos está el cuerpo, ¿no? El cuerpo y el tiempo que se van venciendo y entonces entran las famosas crisis, como si eso determinara el valor y la existencia para poder vivir una vida a plenitud. Y conforme este tiempo se va acercando, conforme le llegue la vejez a cada una de las personas que habitamos este planeta, vendrá lo que establece el viaje espiritual, que es una especie de acomodo, de justicia en la situación del término más sana posible, de equilibrio con todo lo que no has resuelto en el pasado y que hoy, bueno, pues se compacta para que en el futuro empieces a estar en el presente para ir palomeando todas esas situaciones que tenías atrasadas con respecto a la meta vital para la cual el espíritu te puso aquí. Todo esto estoy explicándolo desde el asunto mítico espiritual que manejamos en este canal, pero que propiamente no viene evidenciado de manera simple, de manera gratuita, en esta espléndida novela, La carne de Rosa Montero. Estás en Master Vidal en YouTube y hoy es jueves 10 de febrero del año 2022. Bueno, Rosa Montero nace el 3 de enero de 1951 en Madrid, en España, y actualmente entonces la maestra tiene 71 años. Y en este canal tenemos ya entregados en este mismo formato La Buena Suerte y La Loca de la Casa. Espléndidos los dos. La Buena Suerte es una gran novela también, relativamente breve. Y La Loca de la Casa es una especie de ensayo literario que la Montero hace para hablar de la imaginación, del proceso literario, de la escritura, de la literatura como tal, que es una verdadera belleza. De ahí yo me arranqué admirando profundamente a esta maestra española. Bueno, ¿por qué digo que La carne, esta novela, es un juego, es un gran juego espiritual? Pero parecería una paradoja o una contradicción que se llame justamente La carne. Al final de la redondeada que hará literariamente Rosa Montero y transminando esta situación espiritual, esta situación mítico-espiritual, la carne en nuestro aquí y ahora, en nuestro presente, es el único espacio en el cual lo espiritual se puede manifestar. Aquí hay una de las grandes paradojas que vamos a encontrar, de los grandes misterios, me iría hasta ese término, de los grandes misterios de nuestra existencia, para poder, cuando menos nosotros, tú que me escuchas y yo que en este momento, que hace rato te di la fecha, te estoy hablando, para poder expresar mi espiritualidad, necesito de la carne. Entonces la carne no va a ser como esas viejas determinaciones que traemos. La verdad es que desde la Edad Media y con todo el catolicismo y en particular nosotros en México con estos asuntos de la conquista española y etcétera, etcétera. Bueno, de la conquista sí, 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 de Cortés y estos pueblos que llegaron con el catolicismo y se hizo esa mezcla espantosa
en términos de crisis, pero que es la que nos está permitiendo determinar nuestra historia para ir manejando nuestro presente. Y parte de esos cambios que podemos hacer es empezar a reconocer esta situación donde la carne deja de ser ese punto de castigo, donde la carne deja de ser la culpable, donde la carne es pecaminosa per se, ¿no? El demonio, el mundo y la carne son los tres grandes enemigos de una vida religiosa, de Dios como tal en su expresión. Y sin que esta sea propiamente una novela filosófica, porque insisto en que con toda claridad la maestra te va acompañando en la anécdota con sus emociones, con sus altibajos en términos de crisis, con sus situaciones donde hay que seguir leyendo porque no sabes qué le va a pasar al personaje y porque te atrae, porque te atrapa en su narrativa sólida, divertida, clara, y que por debajo, sin duda alguna, vienen estos elementos espirituales que justo en este canal vamos intentando descifrar, pues. Entonces, la carne es ese espacio donde la espiritualidad se maneja. Hace algunos años escribía en una obra, un texto, un monólogo de una chica que decía, es que para demostrarte mi espiritualidad, para demostrarte mi amor, no hay nada mejor que un abrazo. Y un abrazo es carne con carne, es el contacto como tal, con la importancia que eso implica. Y arranca poéticamente diciendo la maestra Montero, para este desarrollo carnal, este polvo enamorado, que al final de cuentas también trae una herencia en la literatura española, soy tierra, soy esa materia vil, pero al final de cuentas esa tierra y ese polvo es un polvo enamorado, es una materia espiritualizada o es un espíritu materializado, no en un proceso temporal, sino todo el tiempo está sosteniéndose. Lo que mueve esta carne es el espíritu y esta carne es el sostén de ese espíritu. Sin alguna de esas dos, esto que te está hablando simplemente no podría conocerse, desaparecería. La vida, dice, es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias. Y aquí está el juego poético, arranca con esto de la novela y después va a ser mucho menos metafórico, mucho más claro. Estas dos nostalgias, la del pasado, trabajada aquí ya también la tenemos, pero bueno, el gran clásico que va a la nostalgia del pasado, independientemente de muchos autores que la trabajan a nivel nacional, que podremos ver desde la nostalgia de Pedro Páramo, por ejemplo, en la literatura mexicana, las enormes nostalgias de algunos de los personajes de Carlos Fuentes, que también aquí lo hemos trabajado, esta nostalgia latinoamericana, de los tiranos, por ejemplo, trabajados también en áreas de Vargas Llosa, en las grandes épicas, los 100 años de soledad, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, la nostalgia del pasado me estaba refiriendo a En busca del tiempo perdido, ¿no? Que es el gran clásico de la nostalgia del pasado, de la nostalgia de la niñez, de ese mundo que ya es, al final de cuentas, irrescatable, dirá Proust, con excepción de la memoria y la literatura, que actualizan ese pasado para encontrarle una forma, para darle forma y sentido como tal a toda una vida. Y después, esta nostalgia también, esta luz nostálgica con respecto al futuro, ¿no? Parecería paradójico, pero de eso se trata el juego literario. También hay una nostalgia del futuro. También hay un asunto, mucho de la crisis de este personaje, que la anécdota te decía es muy sencilla, una mujer que va a cumplir 60 años y de pronto sabe que para ella a los 60 años empezará este proceso como de envejecimiento y que ya no es tan productiva como lo era. Recién terminó una relación y su ex está ahora con una mujer joven, bella. Ella se siente humillada, contrata a un prostituto, una pareja que haga de escort, terminan generando una relación personal, no propiamente de amor, y con esa relación personal, esta mujer se da cuenta de que ese es en el viaje espiritual, el estado de cuenta, la factura que la vida le dice, a ver, todo esto no lo has resuelto, todo esto lo has visto desde tu muy egoísta situación o desde tu muy ensimismada manera de ver el mundo, ¿no? No has mostrado tu personalidad a tu propia vida, no le has dado tu toque personal. La has vivido como te dijeron, como aprendiste, como culturalmente se establece, pero tú misma, y aquí viene algo muy complicado,
tú misma no sabes quién eres. Tú misma no podrías determinar y decir, yo soy esta, yo me identifico porque soy esta, porque estás extraviada en quién has querido ser, en quién fuiste y en no determinar en tu presente, porque tus reacciones, por paradójico que pueda parecer, están uniformadas con respecto a tu cultura. Respondes igual que cualquier mujer que va a cumplir 60 años, igual que cualquier mujer española de clase media alta que vaya a cumplir 60 años. Pasas por los mismos procesos y estás dando las mismas respuestas de alguna manera predeterminadas o ya aprendidas. Y eso espiritualmente no tiene ningún sentido, porque venimos a este mundo para nosotros a reconocer nuestra impronta, a reconocer nuestros sellos personales, a reconocer en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestra vida como tal, ese que soy, ese marco, ese que me estás viendo, ese soy, y ese da estas respuestas, ese asume estas responsabilidades en la vida. Ahora, esa nostalgia del presente y del pasado, dice Montero, el momento justo de la acción es tan confuso, pero vamos a ver por qué es confuso, porque no sabemos estar en el presente, porque este personaje ha recorrido ya 60 años, está a punto de recorrer 60 años y se da cuenta que difícilmente, o cuando menos ella de manera voluntaria, no sabe colocarse en el presente. Ha estado en el presente irremediablemente porque la vida se lo pone, porque la vida de pronto en su tensión vital, en su tensión existencial, te obliga a estar en el presente. Ahora que yo ando mucho de nuevo en bicicleta, entonces me gusta mucho la experiencia, porque hay que estar en el presente. Tantito me enajeno, tantito me descuido, y entonces como una cuestión casi mágica, empieza a aparecer el pitazo del carro que ya viene, el bache que no me di cuenta, la banqueta que está desnivelada, la gente, etcétera. Entonces tengo que estar en tal puesto en mi presente que incluso cuando me logro conectar bien, llego digo, va a sonar casi como mágico, pero llego como a presentir los movimientos de las personas. Es decir, vengo, por ejemplo, por la izquierda de los carros y entonces cuando vengo verdaderamente conectado, alcanzo a ver con toda distancia y claridad cómo alguien que está a 5 o 6 carros adelante va a abrir la puerta, frente a aquel que alcanzó a revisar el espejo y que ya me vio, por ejemplo. Esa sutileza la da justo estar con la vida en el momento presente. Como estamos enajenados por estas nostalgias de lo que fui o estoy tan incómodo con mi vida presente que estoy anhelando lo que puedo llegar a ser, entonces vivimos de manera neurótica. Por eso este tiempo, dice esta acción, cuando se da la acción del presente, que es la única que se puede dar, es tan confusa, tan resbaladiza y tan efímera que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor. No sabemos estar en el presente porque estamos en el futuro o porque estamos en el pasado. Y esta es una manera de existir neurótica. Ahora, si es que así te mueves o empiezas a pedir ayuda con terapia profesional o te pones a leer, este puede ser un buen canal para que restablezcas tus situaciones existenciales, leer La carne de la maestra Rosa Montero, porque si no, de cualquier manera, la vida en algún momento te va a decir, no te vas a ir de este mundo si no sabes experimentar el presente. Entonces, pues yo diría, venga, pues que te atrape de una vez ahorita que estás fuerte, entero, con tus facultades mentales a disposición, que todavía hay montones de planes que puedas estar modificando y queriendo realizar, a que te pesque en las últimas con toda prisa. Y como hemos leído aquí, por ejemplo, en el 11º mandamiento, aquella situación de la vida que te llama 3 veces, ¿no? La primera te intenta despertar muy suavecito y te dice, Marco, quedamos a esta hora que te ibas a levantar y la mandas a la mierda. La segunda te toca a la puerta de manera más sonora y te dice, Marco, ¿qué pasó? Dijimos que íbamos a hacer tal cosa y lo mandas a volar. Y la tercera te tumba la casa, te levanta de un madrazo y te dice, a ver, cabrón, quedamos en algo, ponte a trabajar. Tú decides por dónde quieres vivirlo. Esta mujer lo ha estado retardando y entonces la edad de los 60 años se lo presenta en un solo golpe. Voy a hacer una especie de análisis psicológico que no va, pues, que no es una crítica, al contrario, es una reflexión para ubicarnos con el personaje y sentir su viaje.
El viaje espiritual, la conciencia moral, ética, psicológica de muchos de los personajes, en este caso va a consistir en que ella a sus 60 años, al final del proceso, se va a dar cuenta que sigue reaccionando como cuando tenía 15. Y entonces eso, en términos de una situación espiritual, la vida no te da ese pase, ¿no? Nosotros tenemos que ir, no me quiero detener a revisar qué es madurar y qué es tal y qué es tal proceso y cumplir como si fuera un proceso muy bien determinado, ¿no? Cada uno de nosotros va generando ese camino y lo va construyendo, ¿no? Diría Machado, al andarse a ese camino. Y justo cada camino es el que me corresponde a mí, el que le corresponde a tu propia alma. Ese es el proceso que hay que vivir. Sin embargo, justo en ese proceso, lo ideal sería que a los 15 reacciones como 15 y a los 30 como 30 y 40 y etcétera, y siempre de acuerdo y en coherencia con lo que estás viviendo. Si vas a cumplir 60 años y tus reacciones amorosas siguen siendo de adolescente y tus acciones amorosas siguen siendo de adolescente, la vida va a armar un ajuste para ti, para ayudarte a restablecer esa situación. De eso va la carne. De eso va justamente esta maravillosa novela. La carne se estará desgastando porque entiende que esas pruebas, que esas enseñanzas que tú mismo has dispuesto, las estás superando. No te vas a quedar eternamente en eso porque no tiene sentido, porque no maduras. Y entonces esa madurez, tu carne se ha ido agotando en la vida, en la biología, en el tiempo, pero tu interior, tu psique, tu estructura interior sigue reaccionando como cuando eras adolescente o como cuando eras niña, con esos anhelos y esas carencias que tenías hace 55 años. Ok, digo, esto en el caso del personaje de la novela. Eh, una idea muy bonita de la maestra Rosa Montero. Esta mujer con su escort, con su acompañante, que es un tipo guapísimo, un ruso, verdaderamente una joya de tipo, en términos físicos, que ahí está el asunto también donde la Montero se está equivocando, porque dice, ok, ya como tal incluso me siento incómoda yo con mis 60 y este güey a sus 30 que está hecho un bombón, el maldito cabrón. Ya hay una cosa ahí rara que para mí misma no cuadra, pero para la gente la voy a seguir usando porque les causa envidia, porque piensan que sigo vigente, porque tengo poder, etcétera. Puras pendejadas que al espíritu le valen dos cacahuates. Dice entonces en esta relación sexual en la que se enreda el personaje pues con este ruso que es su prostituto, digamos. Siguieron galopando y ardiendo, y la música también ardió y avanzó. La música los acompañó en ese crescendo de furiosa belleza. Está padre, ¿no? Un crescendo de furiosa belleza para designar la relación sexual. Está lindo. Cuando todo estalló al mismo tiempo, la música y la carne, lo abstracto y lo absolutamente concreto, una supernova redujo a cenizas la habitación y destruyó el planeta. Es muy bonito. Una relación sexual, el contacto íntimo de dos personas, la Montero lo lanza hasta el universo, hasta la supernova y dice, lo que pasa aquí en el encuentro de las carnes es lo que pasa allá afuera en el encuentro de los átomos o de las estrellas o de las supernovas. Y ese encuentro amoroso de estas dos carnes, con ese encuentro material de lo atómico, de la materialidad de esos planetas, de esas estrellas, se reducen a agotarse como la vida, se queman en el instante y se destruyen. Esa destrucción no es la muerte, esa destrucción es la transformación. Y no debería ser en el camino espiritual el gran momento. En el camino espiritual y literario, los personajes destacan esos grandes momentos y los autores los enmarcan para que nos demos cuenta. Por eso la entrevista de Romeo y Julieta, o Hamlet y Ofelia, etcétera. Montones, Edipo Rey enfrentándose a la Esfinge o enfrentando después se me escapa este adivino, este ciego al que va y enfrenta al final de cuentas, o a Creonte, su cuñado, etcétera. Para que son importantes y los destacan y los enmarcan los autores para que los podamos leer y encontrar. Pero en la vida aparecen en cualquier momento. Esta tremenda explosión de vitalidad donde el instante se fuga tuvo que ver con la charla que ayer viví con mi hijo menor.
Hoy es jueves, ayer miércoles, lo invité a comer, me trajo un par de cosas que necesitaba y entonces comimos y estuvimos, después de comer y de hacer lo que teníamos que hacer, estuvimos un par de horas charlando, yo con un café y él terminándose su litro de agua. Y créanme que fue un gran momento. No fue el momento de la despedida ni del encuentro después de tantos años, ni a partir de esta charla el destino se modificó. En su sencillez, en su natural simpleza de solo escucharnos y hablar, de yo estar atento a escucharlo y conocerlo, y él conmigo, puedo revisar y decir que si hoy sucediera una cuestión relativamente trágica en mi vida, si hoy me muriera, estoy seguro que pudiera yo decir, ok, la charla de ayer fue importante porque fue la última, pero qué bendición en la vida que esa charla que tengo con él o con mi otro hijo de manera cotidiana, de manera común, todas están resultando importantes. ¿Qué tan importante está siendo esa relación para mí? Quizá para ellos tendrían que establecerla, que cualquier momento es valioso. ¿Qué tan importante fue la clase que hoy di de literatura con mis alumnos, donde algunos participaron, se emocionan y los veo reflexionando? Y la última tarea tenía muchísimo tiempo que no me pasaba, que el último ejercicio, a punto de que suene la chicharra para que salgan, todo el mundo entregó su trabajo, todo el mundo se esperó, incluso algunos, la mitad del grupo, se esperaron a salir 3 minutos más tarde porque estaban interesados, porque conseguí ajustar con ellos esa situación. No hubo tambores, no hubo fanfarrias, es el momento cotidiano puesto al nivel más alto de vitalidad que podamos encontrar, de conciencia para vivirlo. Para eso también apunta la literatura. Bueno, esa deuda es la que tiene que vivir esta mujer y la va a encontrar en la sexualidad. Ahora, esa sexualidad, ella todavía hasta este momento la ha vivido como algo que consume, como algo que dice, ok, me tiré a tal güey que está muy guapo, y acá la pasé así y allá, pero a su espíritu, es su conjunción espiritual con su propia carne, no le está dejando la nutrición o los elementos verdaderamente importantes en la vida que implican una relación sexual. No está leyendo lo verdaderamente importante del contacto humano. Se está quedando en que estuvo muy rico, en que qué pegue tengo, en que todavía estoy sabrosa, en que todavía aguanto al otro tipo, puras estupideces, verdaderamente ahora sí, a nivel básico de medida de la carne, de lo que cartesianamente estamos estableciendo en el mundo, de esta relación sujeto-objeto, llevándola al extremo, no en una situación metafísica, no en un diálogo que el otro en su carnalidad, en su carnosidad, tiene espiritualidad, y esas son, como en la supernova, las que se están relacionando, las que se destruyen para transformarse, porque al final ese es el punto. Hay un proceso al que le vamos a llamar muerte, pero en realidad no existe, porque solo es una transformación. En el enunciado de Einstein aparece, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y se transforma espiritualmente. Ok, este es muy bonito. La vida y sus crisis, y dice el texto, ser maldito es saber que tu discurso no puede tener eco, porque no hay oídos que lleguen a entenderte. Esto se parece a la locura, soltó de repente Soledad. Soledad es nuestro personaje. Ser maldito es no coincidir con tu tiempo, con tu clase, con tu entorno, con tu lengua, con la cultura a la que se supone que perteneces. Ser maldito es desear ser como los demás, pero no poder. No poder, no como capacidad. Yo a lo mejor le hubiera querido, le hubiera puesto aquí, porque creo que eso es lo que está implícito en la novela. No puedes porque no quieres, porque no eres eso, porque no estás ahí. Es decir, puedes estar ahí, pero no te vas a rebajar, comillas, con este concepto. No me voy a rebajar a hacer eso. Mi dignidad humana, mi dignidad de composición carne-espíritu, no la puedo colocar ahí. No está hecha para esos caldos espantosos. Ser maldito es desear ser como los demás, pero no poder, porque no te va, porque no te cuadra. Y querer que te quieran, pero solo producir miedo o quizá risa.
Ser maldito es no soportar la vida y sobre todo no soportarte a ti mismo. No es una determinación filosófica, es el momento de la crisis. En específico, lo estoy apartando y te lo estoy compartiendo por el poder estético que tiene, pero no es una determinación. Es decir, en la crisis yo no me soporto a mí mismo porque mi coherencia me está diciendo que no soy esto que estoy viviendo. Soy muchísimo más y el lenguaje se vuelve relativo. No es más propiamente en términos de crecer, soy otra cosa. Mi esencia no está acabando de ser perfectamente expresada. Le está faltando algo, está sin sabor, está sin color, no está verdaderamente ajustada. Algo está pasando que mi vida no es plena. No importa tu cartera, no importa lo guapa de tu pareja, lo saludable que estés. Esas son puras pendejadas que se pueden medir y manipular. El asunto aquí es que algo interiormente te dice, estás siendo maldito porque no estás cumpliendo con lo que tienes que ser, con lo que tú mismo has determinado, con las posibilidades a las cuales puedes moverte y puedes fluir y puedes reventar tu existencia en términos de gozo. Y otra vez, no tiene que ver con el tamaño de los éxitos, tiene que ver con tu capacidad de estar en el presente en la vida y saborear la infusión que te estás bebiendo, dar gracias a la existencia porque tienes un espacio de internet para estar tranquilo, porque estás saludable, porque estás cerca de la persona que amas, porque estás cerca de la persona que amas o te estás dando cuenta que una de las personas más importantes a las que amas eres tú mismo y la consientes y dialogas y te preocupas ahora de nuevo por esa persona a la que justamente has tenido, por cierto, muy abandonada. Lo que importa no es lo que se tiene, sino lo que se añora. La meta es lo que importa. Hacia dónde voy. No importa lo material en tanto, no por despreciarlo, no importa lo que tengo. Puede estar hablando de mi proceso y puede estar hablando de mis resultados y para eso es muy útil, pero no me define, no me pone fin, no me da fin, de ahí viene definir, dar fin. A mí no me da fin. A mí, en ese sentido, lo que pudiera acercarme a una definición, a una posible identificación conmigo, es hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. En ese sentido sería, dime hacia dónde vas y te diré quién eres. ¿No? Dime dónde está tu meta y puedo más o menos acercarme a identificarme contigo de acuerdo a la meta que estás estableciendo. Les preguntaba hace rato a mis alumnas en particular, ¿qué meta tienen? ¿Dónde está su meta a sus 17 años? ¿En casarse? ¿En tener hijos de manera tradicional? Sabiendo, ahí fue donde el grupo de pronto hizo un silencio radical importantísimo en la clase, porque dije, está muy bien y se vale casarse y querer tener hijos. Pero ahora anoten debajo de ese comentario a cuántas personas conocen que sean muy felices, casadas y con hijos. Que el objetivo haya sido ese, me casé, tengo hijos y esto me hace inmensamente feliz. Nadie de 30 alumnas respondió, yo conozco una persona así. Esto es doloroso y es un proceso fuerte, porque su propia madre viene de ese proceso, ¿no? Mi madre, si no es feliz en su maternidad, me acaba de embarrar a mí el asunto de que, bueno, pues psicológicamente yo tampoco estoy cooperando o cooperé mucho para eso y eso cala, eso al final de cuentas se queda una especie de huella al interior de nuestro ser en tanto niños. Bueno, no ponerlo todo ahí, ¿no? Amplificarlo, diversificarlo, pero sobre todo, quizá ahí el estado de coherencia con nuestros padres o con la gente que está alrededor a la que admiramos, es porque tiene una meta por alcanzar y está todo el compromiso para llegar a ese objetivo, cualquiera que se trate. Y ese además, ese objetivo como tal, tampoco va a definir quién es, porque en esta situación no es en la novela, es un comentario un poco extra heideggeriana de ser un proyecto vital, entonces todo el tiempo me voy a estar viendo reconstruido. Llego y consigo una meta para deshacerme de esa meta e ir a la otra, e ir a la otra, e ir a la otra. A esa otra meta que determinen ahora si es que empiezo a dialogar con mi madurez y con mi coherencia, ahora la van a determinar el propio diálogo en esta especie de triunvirato maravilloso que sería mi conciencia,
mi carne y mi espiritualidad. Avanzaría por la exposición, se iría introduciendo cada vez más profundamente en el mundo paralelo del malditismo. Esta mujer cura en una galería, en un museo muy importante de Madrid, bueno, en varios museos importantes de Madrid, era la top de las curadoras de arte de Madrid, y por la misma edad y por todo el proceso empieza a estar un poco de bajada, y eso la angustia, porque además las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte. Entonces ella va a hacer justo una exposición sobre los poetas y los artistas malditos, que es muy lindo, es como en Aura de Carlos Fuentes, que el buen Felipe Montero resulta que su profesión es historiador, y lo más importante que va a hacer en su vida justamente es revisar su propia historia, su propio proceso. Entonces, en ese sentido, en el canal espiritual, muchas veces las cosas que sabemos y que elegimos por vocación, en realidad todas han tenido que ver con la propia búsqueda de mí mismo, de quién estoy siendo y de quién quiero ser. Entonces dice el texto, avanzaría ella, Soledad, por la exposición, se iría introduciendo cada vez más profundamente en el mundo paralelo del malditismo. Y aquí hay una cosa simbólica. Este mundo paralelo de lo maldito es mi propio ser, es mi monstruo al que no le he hecho caso. Es la voz de mis dolores, de mis angustias, de mis envidias, de mi sexualidad descompuesta. Es mi monstruo al que le he puesto un disfraz, al que intento disfrazarlo de gente respetable, pero que el güey cada que puede manda a la mierda todo ese maquillaje y aparece, y sobre todo conmigo, cada vez aparece con gritos más terribles y de manera más violenta, porque lo tengo encerrado, porque lo tengo absolutamente cancelado. En la extrañeza, por otra parte, tan humana de los personajes. Sería un viaje, dice el texto, a los extremos del ser. Es muy lindo porque la vida todo el tiempo nos está dando mensajes, y nosotros en nuestra ceguera y en nuestra sordera no los vemos. Cuando el sentido es clarísimo, el por qué doy clases, el por qué soy actor, el por qué hago estas charlas, ahí va el sentido de mi propia existencia. Aquí está puesto, pero si no le presto atención, estoy distraído, estoy neurótico, estoy atorado en el pasado, estoy atorado en el futuro, sin estar en donde tendría que estar para reconocer la respuesta de mis propias preguntas. Está lindo. Sería un viaje a los extremos del ser, un viaje que solo se consigue hacer si uno baja muy al fondo de uno mismo. Ahí está el meollo de la experiencia espiritual de esta maravillosa novela La carne de Rosa Montero, en que no te vas a ir de esta vida si no has enfrentado, si no ves a la cara, si no miras a los ojos al fondo de ti mismo. Te puedes seguir haciendo tonto, de hecho incluso a lo mejor hasta te vas a morir, pero regresarás a resolverlo. Nadie sale vivo de aquí, diría el rey lagarto Jim Morrison, en el sentido de que nadie sale inconsciente de aquí. Entonces, pues venga, quizá ahí también ayuda la literatura, vamos enfrentándolo, vamos viéndolo de una vez, vamos generando ese proceso de una vez, de una buena vez. Esto me encanta, psicológicamente lo pone padrísimo la novela, dice, lo que somos de niños construye la cárcel del destino de nuestra vida adulta. Hay un psiquiatra mexicano, se me escapa el nombre, bueno, cuando menos a él se lo leí, que dice, infancia es destino. Lo que está puesto en tu niñez, ese será tu destino, a menos que lo trabajes, a menos que lo enfrentes, lo leas, lo lleves a terapia, lo resuelvas. Y el punto delicado en esa situación, aquí hay muchos textos que te pueden ayudar. Máster Vidal tiene esta situación con textos literarios, con las novelas, etcétera, pero también tenemos montones de explicaciones sobre procesos psicológicos, sobre procesos terapéuticos, muchos puestos ahí, incluso sobre la niñez. Aquí vale la pena revisar a Virginia Blanes, de ella tengo 5 entregas, a la maestrísima, maravillosa Alice Miller, con El cuerpo nunca miente, y hay varias entregas aquí en Máster Vidal de textos que he trabajado sobre el proceso de la infancia. Porque es uno que además a mí me importa mucho, porque yo tengo con toda claridad en mi existencia, a la mitad de mi vida, cómo sigo teniendo un montón de determinaciones, unas muy sanas y fortalecedoras que vienen desde mi infancia, y otras que tengo que seguir modificando y que tengo que seguir cambiando y que tengo que seguir determinando para nuevas posibilidades.
Lo que somos de niños construye la cárcel del destino de nuestra vida adulta. Y hay muchos que se han olvidado de su propio niño y están pagando las consecuencias de esa frustración, de esa soledad, de esa angustia, etcétera, etcétera. Soledad se preciaba de tener una mente racional. Otra vez ahí el punto del viaje espiritual, el punto de la crisis. Soledad se preciaba de tener una mente racional. Siempre intentó sujetarse a los firmes mástiles de la lógica para que el viento del caos no la arrastrara. Pero esos mástiles de la lógica irremediablemente se deshacen. Tú mejor, creo que ahí más vale soltarlos, cambiar la perspectiva y confiar en estos vientos, confiar que estos vientos asustan, pero siempre terminan en buen puerto, que estos vientos están porque eres un ave para volar y no un gusano para arrastrarte. El asunto es que el gusano no se quiere soltar porque le tiene miedo a volar, porque es ese capullo que no quiere abrir para convertirse en mariposa. Entonces, ese caos que es el que nos hace trampa el ego y nos dice, eso no lo entendemos, eso es crítico, eso mejor hay que evitarlo, es inevitable. Entonces, aquí quizá el mensaje de la novela y de la literatura vendría a ser en muchos sentidos suavecito y cooperando al final de cuentas. Este es fuerte a nivel 4, a nivel social, a nivel psicológico. Las mujeres callan porque aleccionadas por la religión creen firmemente que la resignación es virtud. Callan por miedo a la violencia del hombre, callan por costumbre de sumisión, callan porque a fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener almas de esclavas. Eso lo saqué además como comentario porque no solo es una cuestión de lo femenino, eso tiene que ver con la mujer interior. El mundo y el aplastamiento y el sometimiento con que tenemos a las mujeres en tanto género tiene que ver porque los hombres también estamos aplastando nuestra parte femenina y las mujeres también están aplastando su parte femenina. El mundo afuera está en guerra porque al interior nosotros no hemos acabado de ajustar lo masculino y lo femenino en una especie de círculo vicioso, porque lo veo afuera y entonces lo introyecto y no me doy cuenta que el proceso es que lo que está sucediendo aquí es lo que está generando eso que estoy viendo afuera, que son solamente las imágenes del disco duro, es solamente en la pantalla la proyección de lo que está en la cinta, es solamente la música de lo que viene grabado en el acetato, en el PDF, en lo que tú quieras, en el M, no sé qué, ¿cómo se llama la de la música? Pero el punto está que es el centro donde está la información, es lo que está expresando y queremos corregirlo afuera, cuando las verdaderas correcciones están hacia adentro, en el centro de lo que está determinando esas situaciones exteriores. Soledad podía imaginar que lo que el ruso se estaría diciendo, lo marqué porque si no preguntamos qué te está pasando, qué te está sucediendo y ponemos atención a las personas y sus respuestas, vamos a soltar nuestra neurosis. Entonces, en la soledad da por hecho lo que está pensando el otro y se mete brutalmente en una crisis. Soledad podía imaginar lo que el ruso se estaría diciendo. De esto no está segura Soledad porque el ruso no se lo dijo. Ah, vaya, por un momento creí que esta mujer me gustaba, pero ahora comprendo que me equivoqué. ¿Qué pude ver en ella? Es solo una vieja, una clienta fastidiosa más, una desilusión, un aburrimiento. Fracasar en el amor desataba el apocalipsis. Esto me encantó porque son puras conversaciones tan brutalmente interiorizadas que Soledad es incapaz de preguntar al otro si esto que ella supone le está pasando, porque es tan poderoso su wiri wiri mental que ni siquiera se atreve a escuchar el otro, no lo considera. Lo que yo tengo en mi cabeza es tan claro y tan brutal que ni siquiera me da permiso para escuchar al otro. Y si me da permiso para escucharlo, sucede algo terrible. No le voy a creer. De todas maneras me estarás mintiendo. Vengo hace poquito relativamente de una relación donde sucedió esto, donde el wiri wiri interior de mi expareja fue tan poderoso, que la realidad fue incapaz de verla. Hagan de cuenta, solamente por poner un ejemplo. Y esto ya me había pasado en otras situaciones que me decían, tú me estás engañando.
Y yo con toda calma, lo que yo no sabía es que ella podía estar leyendo casi cinismo, yo con toda calma, porque eso no estaba pasando, a mí no me agitaba de la menor manera. Yo decía, no sé, pues no, no te estoy engañando, de verdad que no te estoy engañando. No tendría sentido porque yo no quiero ya ese proceso para mí, para ti tampoco, entonces no te estoy engañando. Y pues yo creo que sería muy bueno que le dijeras a tu mente que no siguiera avanzando hasta que lo comprobaras. Ahora, yo estoy muy tranquilo porque no hay manera de que compruebes nada. Tan es así que si tú vas a mi vida 6 meses antes de que tú llegaras, incluso 6 meses antes de que tú llegaras, no vas a encontrar absolutamente nada. En el mes séptimo posiblemente sí, porque yo estaba solito y entonces me fui a cotorrear o conocí a fulana o salí, lo que tú quieras. Pero hace 6 meses que no estoy con nadie, antes de que tú incluso aparecieras en mi vida, hasta el día de hoy, búscale, de veras, búscale pues, con todo cinismo te lo digo, porque no vas a encontrar nada, porque no hay nada, porque yo soy el que vivo mi vida, ya no soy un borracho y la vivo de manera consciente. Y entonces, en lugar de calmar al wiri wiri cerebral y decir, ok, tiene lógica lo que este vato me está diciendo, mejor me relajo y sigo con la relación, el punto era, te está engañando, no es cierto. Seguro si hay algo, es capaz de seguirte engañando. Como yo, maldito cerebro, te sigo engañando a ti. Y entonces, no obstante eso, me decía, pues a lo mejor sí podía creerte, pero tu calma te delata. Ya no había manera de dialogar, no había manera de explicar nada, porque todo estaba ya puesto para ajustarlo a lo que yo traigo aquí. Ahora, ese yo traigo aquí no es voluntario, esa es una cuestión accidental. Soy esclavo de mi proceso cerebral. Él es el que manda. Es la computadora o la televisión o el celular el que me enciende a mí. No soy yo el que manipulo el instrumento, es el instrumento que se ha adueñado de mi albedrío. Esa es brutal y esa es pura neurosis. Retratos de Dolores y de ella con sus 7 u 8 años, otra vez el asunto de la infancia, con cintas de raso en el pelo, sonriendo, este es brutal, fuerte, muy doloroso, sonriendo como si fueran niñas normales. Pero en los bordes de la fotografía, en todo lo que quedaba fuera y no se alcanzaba a ver, aquí es una joya de psicología, en lo que no se alcanzaba a ver, se amontonaban las tinieblas. Híjole, un día que hice un ejercicio muy fuerte, muy, muy fuerte, no solo para mí, sino además para muchas personas que están muy cerca de mí. Eh, yo creo, de verdad te lo digo con toda honestidad, que apenas tendrás 5, no creo que 10 años, pero 5 años que empiezo a sonreír en las fotografías. Así, de manera voluntaria, que digo, ok, sonrío para las fotografías. No encontré una sola foto, ni una sola foto de mi niñez donde yo estuviera sonriendo o donde estuviera francamente de una situación espontánea. Quizá igual no me tomaron las fotos adecuadas, pues así que yo no me estuviera dando cuenta. Pero hay muchas fotos donde mis amigos hacen un gesto travieso, están felices, están sonriendo, están contentos y yo no. Yo siempre he sido ese niño serio que está todo el tiempo pensando, que se está cuidando. Esa infancia, dadas las determinaciones que haya tenido, ha ido marcando mi destino. No me voy a ir de esta vida si no aprendo a sonreír espontáneamente. No es gratuito que yo haya escrito hace 6 años, 4 años que escribí la obra de Paco y el monstruo, a decirle a uno de los personajes, esperemos que un día solo nos riamos porque sí y que mi cuerpo me acompañe, que mi cuerpo haga coherencia con lo que estoy sintiendo, porque hay muchas veces que me he sentido feliz, satisfecho, gozoso, etcétera, pero mi jeta no me ayuda, no es que mi jeta no me ayude, sigo atorado en ese proceso. Esas nenas tan sonrientes se metían ya ellas solas en el armario, se encerraban durante horas entre abrigos viejos para huir de la madre. Eso fue la niñez. Y luego la existencia pasó tan deprisa. Ahora Soledad acababa de cumplir 60 años y se preguntaba en qué se le había ido el tiempo. Los madrazos en la infancia son tan brutales
el terror que vivimos siendo niños, sobre todo de carácter psicológico, es tan brutal que puede marcar la existencia en una situación en la que no disfrutamos la vida, porque todo el tiempo nos estamos cuidando, sean reales o no los fantasmas, sean reales o no las posibilidades de que me lastimen. Vivo con tal nivel de cuidado de lo que el otro me vaya a hacer. No quiero que me vuelvan a lastimar de la manera en que me lastimaron cuando era niño o niña, que el tiempo se me pase y digo, carajo, voy a cumplir 60 años, voy a cumplir 70, voy a cumplir 80 años, mi santa madre va a cumplir 80 años y todavía trae temas atorados con la infancia. ¿De qué tamaño fue ese madrazo y de qué tamaño lo he ido haciendo yo y lo he alimentado si no lo he trabajado? Que todavía 40, 50, 60, 80 años después no me deja vivir una vida a plenitud. Si hubiera sabido que iba a ser vieja y que se iba a morir, habría vivido de otra manera. Híjole, ese es buenísimo. Pero antes lo ignoraba. Es decir, nunca lo supo de este modo verdadero e irremediable. Bendita sea la crisis en ese sentido, solo en ese sentido. La que de veras te sacude, la que de veras dice, güey, te vas a morir o se va a morir alguien que amas y que no se va con la relación sana, que se va con deudas contigo y seguimos haciendo nada. Es decir, nunca lo supo de ese modo verdadero e irremediable y ahora ya era tarde. A ella lo único que le servía para olvidarse de la parca y del desprecio de la mezquina vida era el amor. A ella y en realidad a todos. Aquí hay un gesto muy lindo de la novela. Lo único que le va a dar sentido a nuestra muerte será amar. No la voy a explicar más porque me parece que tiene toda la claridad precisa de los términos. Lo único que va a servir para olvidarnos de la parca, de la muerte y del desperdicio de una vida mezquina es el amor. Lo único que le va a dar sentido a tu existencia es tu capacidad desarrollada, puesta, entregada de amar. Era un niño, era un niño, era un niño tan serio y adulto como solo pueden serlo los niños que han sufrido. Y esto, por eso la marqué yo, por eso que te digo, ¿no? Que no tengo una foto de niño alegre, de niño espontáneo, porque mi sufrimiento fue brutal, fue brutal. Las preguntas que yo me hice, que le hice a la vida cuando yo era muy pequeño o pequeño, y las respuestas que tuve han hecho que yo diga, güey, no, mejor en los libros. Los libros no pegan, los libros no llegan borrachos, los libros no traicionan, los libros no se burlan de ti, los libros no te retan de manera grosera, los libros no tienen cambios neuróticos, los libros no te humillan. Qué terrible, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Creo que ya fui claro. Entonces dice, tan serio y adulto un niño como solo pueden serlo los niños que han sufrido. Entonces, atención si estás con niños alrededor. Ser niños, adultitos pequeños, no es un beneficio, no es un logro. Son niños que posiblemente, quizá todavía estamos a tiempo, que están sufriendo. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo encuentra la libertad Soledad? Y ahí hay una relación ahí con su hermana que es maravillosa, no te la vendo porque es una parte importante de la novela, muy dura también, pero muy gozosa. Ella se está bañando ya para ir cerrando la novela, ya pasó la epifanía, ya pasó todo el proceso, se vuelve a sentir angustiada mientras se va a dar un baño en su casa, trae esta idea de que si tiene que ir al mar o a las montañas o a la India para vivir este proceso de redención y dice, no, güey, en mi departamento de Madrid, en cualquier lugar, se vive la redención. Y entonces ella dice, con dar un simple paso, con dar un simple paso, dice el curso de milagros, lo único que necesito de ti para tu vida plena y feliz es que me digas que sí. Son dos putas letras. Solo tienes que darme el permiso, solo tienes que decir, sí, sí juego a eso que me estás proponiendo. Con dar un simple paso, se envolvió en una toalla aterida y contempló con desconfianza su antigua prisión. Solo dio el paso y claro, se sintió en crisis
y dijo, ¿y si mejor me regreso a lo que ya conozco? Porque como sea de cruel y de brutal, ahí tengo pertenencia, ahí tengo identidad. Esto nuevo, no sé de qué va. Ahí, aunque estoy muy madreado, más o menos lo conozco. No, a la mierda, sí da miedo, pero hay que avanzar, hay que dar ese sí, hay que dar ese sencillo paso. Sintió que algo se removía dentro de ella, algo niño y fiero. Es muy bonita esta definición que usa Montero. Sintió que algo se removía dentro de ella, algo niño y fiero. La composición es de un peso específico gozoso, de un peso específico claro. Y bueno, cuando te enteres te invito a la obra que tengo de teatro que se llama Paco y el monstruo. Paco no es Don Francisco, es Paco, es un niño. Y el monstruo, lo fiero, esa inocencia, esa identidad de lo nuevo, de lo que siempre nos sorprende, con ese brutal pero también bellísimo coraje de no seguir siendo violentados, de querer avanzar y querer comernos el mundo y su existencia a plenitud. Sintió que algo se removía dentro de ella, algo niño y fiero. Era el obcecado empuje de la vida. La vida de todas maneras nos acaricia y nos lanza. Es el océano que de todas maneras te va a llevar a la orilla. La loca y patética esperanza levantando de nuevo la cabeza. Si tú das ese sí, la vida se encarga de renovarte. La vida te cargará, literalmente, te cargará en sus benditas manos, en sus amorosas manos y te dirá, bienvenido a casa. Solo que te va a costar trabajo y vas a sufrir porque te va a tallar las heridas, te va a tallar la mugre que traes de tantos años. Tiene que quitar las costras de las rodillas, te tiene que destapar las orejas de las porquerías que traemos, te tendrá que quitar las caries que hemos venido usando, estas porquerías que se nos hacen en los ojos. Y claro que va a ser molesto por un tiempo, pero después podrás reconocer lo amoroso que es ese fluir. La loca y patética esperanza levantando de nuevo la cabeza. El cansancio se había esfumado por completo. Entonces apretó un poco el paso para no perderlo. Ese apretar el paso para no perder su propia vida, su nueva oportunidad. No te pierdas, por favor, La carne de Rosa Montero en este proceso maravilloso, en esta novela brutal, clarísima, pero profundamente espiritual, que estamos trabajando aquí. La carne de la maestra Rosa Montero. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Gracias por seguirnos.